Buenas tardes, hermanas y hermanos del barrio La Marcoleta. Soy yo, el hermano Jorquera, nuevamente y les traigo el resumen de esta semana del Ven Sígueme. Estamos en la semana del 24 al 30 de agosto y los capítulos que nos toca leer son Elaman del capítulo 7 al capítulo 12. La clase de hoy o de esta semana se llama Acordarse del Señor. Y en esta clase podemos ver que el pueblo de Nefi continúa en este ciclo del orgullo en que están bien por un tiempo y luego decaen, se apartan, se arrepienten y vuelven de nuevo al Señor. Y podemos ver que Nefi, después de haber ido a predicar a las tierras del norte, vuelve y se encuentra con que el pueblo se ha apartado bastante. De hecho, la banda de los ladrones de Gadiantón se han apoderado del poder judicial. Ellos usurparon el poder mediante su astucia y ellos, entre comillas, son los que gobiernan. Esto le produce a Nefi una tristeza bastante grande, por lo que él decide clamar al Señor en una torre que había en el jardín de Nefi. Y mientras él se encontraba haciendo esta oración o clamando al Señor, muchas de las personas del pueblo se empezaron a reunir y a comentar qué es lo que estaba pasando, porque obviamente les llamaba la atención que alguien clamara tanto al Señor. Eh, Él, al darse cuenta que se había reunido una multitud, comienza a hablarles acerca del arrepentimiento y que deben cambiar, obviamente, para que las cosas mejoren entre el pueblo. Eh, como él se encontraba, como esta torre se encontraba en un camino principal que llevaba a la ciudad, el, los jueces se dan cuenta de que él está clamando al Señor y comienzan a incitar al pueblo para que lo tomen preso y juzgarlo, porque para ellos era un delito que les dijeran cuáles son los errores que ellos están cometiendo. No logran tomarle detenido, pero sí Nefi, al darse cuenta de todo esto, él les dice que uno de sus jueces fue asesinado. Y estos jueces que estaban ahí mandan a ver a 5 personas, mandan a verlo, que si era verdad o no lo que Nefi les estaba diciendo. Eh, Nefi continúa hablándoles y les dice que deben cambiar o van a ser destruidos. Se dan cuenta que este juez ha sido asesinado como Nefi les dijo y le echan la culpa a Nefi. Dicen que él se coludió con alguien para que pudiera matar al juez superior. Él les dice que el hermano de este juez fue quien le asesinó y que vayan a su casa y le pregunten si él estaba coludido con Nefi o si se habían puesto de acuerdo para asesinarlo. Se dan cuenta que no es así, que Nefi les decía la verdad y además él les dice palabra por palabra lo que esta persona les iba a responder cuando ellos le preguntaran qué había pasado con este juez superior. Finalmente, después de todo esto, queda como conclusión que Nefi era un gran profeta y que les estaba diciendo que debían arrepentirse y cambiar sus vidas. Estos 5 hombres que mandaron a ver esto, si había sucedido lo que Nefi les estaba diciendo, se convierten al Señor. Y ellos comienzan a dar testimonio de estas cosas. Y finalmente Nefi, después de todo esto, él queda solo. El pueblo se va, no preguntan nada y siguen su vida tal cual como estaba hasta ese minuto. Nefi decide irse a su casa bastante apresurado porque no entendía cómo el pueblo era tan duro. Mientras iba camino a su casa, es consolado por el Señor y se le da todo el poder y toda la autoridad, incluso de sellar en la tierra todas las cosas. El Señor le da el poder de herir al pueblo y de que se haga su voluntad. El Señor sabe que Nefi no va a pedir nada que no sea justo, nada con lo que él no esté de acuerdo. Y le dice que vuelva nuevamente al pueblo y que les predique el arrepentimiento. Nefi no alcanza a llegar a su casa y se devuelve y comienza a predicar el arrepentimiento nuevamente. Mientras hace esto, tratan de apresarlo y es llevado en el espíritu. Y comienza un recorrido en este llevar por el espíritu. Es llevado por el espíritu de multitud en multitud para poder predicarles el evangelio. Así no logran apresarlo.
Sin embargo, a pesar de todas estas cosas, las contenciones y las disensiones en el pueblo continúan, a tal punto de que se forman guerras. Y Nefi ora al Señor y le pide que el pueblo no sea destruido por la espada, sino que mande hambre y penurias obviamente al pueblo hasta que se vuelvan a acordar del Señor o que sean destruidos en su totalidad. Comienza una hambruna y la tierra se empieza a secar, y esto ocurre por un término de 4 años aproximadamente. Y el pueblo se arrepiente, la gente del pueblo le pide a los jueces que vayan a hablar con Nefi para que clame al Señor y le pida que esto ya se termine. En ese intertanto, la banda de Gadiantón ha sido destruida por el pueblo o han muerto junto con esta hambruna, porque mucha gente murió durante este tiempo, y todos los papeles con las combinaciones secretas que ellos tenían son enterrados. Nefi ora, se quita la maldición a la tierra. Sin embargo, después de un par de años, vuelve a haber disidentes, algunos que están discutiendo acerca de los puntos de doctrina que se les ha enseñado. Sin embargo, Nefi y sus hermanos obviamente les vuelven a predicar. Ellos recibían revelación constante para poder instruir al pueblo, así que son instruidos nuevamente. Sin embargo, las disensiones empiezan nuevamente, gente que no estaba de acuerdo se van del pueblo, se van a los desiertos, se van a las montañas y comienzan a formar un nuevo grupo, una nueva banda. Y así reaparece nuevamente esta banda de los ladrones de Gadiantón. Esta gente que no estaba de acuerdo empieza a buscar estas combinaciones secretas que ellos tenían, las desentierran y comienzan a hacer un grupo mucho más numeroso. Tanto así que el pueblo manda un ejército para que los destruya y no son capaces de destruir esta banda de Gadiantón. Y ellos siguen asolando la tierra por los años que vienen. Y junto con esto, Nefi hace una reflexión con respecto a lo inconstante que somos los seres humanos y de lo fácil que nos olvidamos de las cosas del Señor y endurecemos nuestro corazón. Y de lo rápido que somos para ponernos orgullosos, obviamente, y de jactarnos de nuestra propia fuerza. Finalmente, terminan esta lección o estos capítulos diciendo que aquellos que se arrepienten van a obtener un galardón en el día del juicio, y los que no van a recibir obviamente de acuerdo a las obras que han hecho en esta vida. Entonces, hermanos, tenemos unos capítulos hermosos donde podemos ver cómo se va dando la predicación del Evangelio y el extremo al cual puede llegar un profeta de poder pedir al Señor que nos hiera con hambre, con aflicciones, para que nosotros seamos menos orgullosos y podamos recordarle. Espero les gusten estos capítulos y nos vemos la próxima semana con otro resumen del Ben Sígueme.